¿Qué tal, gente de YouTube? Mi nombre es Roberto Domínguez López, estudiante de la licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y Salud de la Universidad de Guanajuato, y el día de hoy, por parte de la materia de elaboración y redacción de textos científicos, les voy a contar y platicar un poquito acerca de las publicaciones científicas en la actualidad. Actualmente las publicaciones científicas se constituyen en la máxima aspiración y exigencia para los académicos que se desempeñan como docentes, investigadores, etcétera, porque así pueden, de esta manera, divulgar sus resultados de sus investigaciones. Todos los avances de una investigación, como su informe final, tienen validez cuando se plasman en una publicación, ya sea en papel o en el medio en el que se den a conocer. Normalmente las publicaciones científicas de prestigio son revisadas por pares de reconocida trayectoria en el campo, en un intento de asegurar un mínimo de estándares de calidad, esto es muy importante, así como su validez con el consiguiente prestigio de la publicación. Continuamos. En vista de lo anterior, las publicaciones científicas actuales deben de cumplir un mínimo de estándares de calidad, como ya lo mencionamos, revisado por un par de académicos. Debe de ser lo más actualizada posible. Esto hace referencia a que las publicaciones deben de estar ligadas al ámbito temporal de la sociedad. No puedo llegar a investigar acerca de una investigación que hizo Aristóteles o Pitágoras, cuando esas investigaciones ya no tienen tanta relevancia porque ya se hicieron. Podría ser una crítica, sí, a su trabajo, pero no podría ser una investigación como tal científica. Bien, las publicaciones científicas deben de estar sistematizadas a través del método, deben de ser verificables a través de los procedimientos y deben de ser aplicables a través de los resultados. Esto hace referencia a que toda publicación científica debe de estarme redactando qué métodos utilizó para llegar a sus resultados. Nos vamos a ir basando en los resultados a través de eso. Me debe demostrar qué procedimientos ocupó para llegar a esos resultados y me debe demostrar los resultados apreciados en esa investigación. Si supongamos que su hipótesis está errónea, no importa, la investigación debe de darse y debe demostrar los resultados y debe demostrar estos pasos que los repito, que es el método, los procedimientos y los resultados. Esto dan cientificidad a la investigación. Bien. La estructura. Los textos científicos actuales se caracterizan por una estructura muy común, que es el IMR YD, que significa introducción, métodos, resultados y discusión. Bien, en la siguiente imagen podemos observar que es un modelo IMRI para artículos científicos. Podemos ver los títulos, que eso es solamente para identificar qué artículo estoy leyendo. La línea del autor, su nombre del autor, quién es el responsable de este trabajo, un resumen, que es una síntesis del trabajo. Esta debe de darse en unos 2 o 3 idiomas y esta sirve para atraer al lector. Descriptores, que cuáles son las palabras clave para consultar el trabajo en catálogo. La introducción, cuál es el problema. ¿Cuál es el problema a tratar en esta investigación? Materiales, resultados, discusión y referencias. Eso es muy básico. Bien, dentro de una publicación científica vamos a ver tres consignas. Dentro de un texto científico vamos a ver tres consignas, que son la identificación, que esto es para facilitar los procesos de indexación, búsqueda y consulta informativa. Esta identificación se da a través del título, de los autores, del resumen y de los descriptores que ya había mencionado atrás. El contenido es para aprovechar el espacio de la publicación con la información más relevante. Y lo habíamos visto, que era el IMRI-D, que esto es la introducción, el método, los resultados y la discusión. Y el soporte, ¿qué es el soporte? Lo que le da validez
o lo que sostiene a tu investigación, que es para explicar las fuentes de información consultadas. Estas son las fichas bibliográficas, son las consultas que tú buscas en otros textos para justificar tu ensayo, tu investigación, tu tesis, etcétera, etcétera. Bien, las memorias científicas son... porque la UNESCO hace una guía para la redacción de artículos destinados a la publicación, que establece tres categorías, que son las memorias científicas, las publicaciones secundarias y los estudios recapitulativos. Las memorias científicas, esta es la principal categoría de publicaciones primarias destinadas a publicaciones periódicas. Quiere decir que contribuye a ampliar considerablemente el conocimiento o la comprensión de un problema y está redactado de tal manera que un investigador competente pueda repetir los experimentos, observaciones, cálculos o razonamientos teóricos del autor y juzgar sus conclusiones y la precisión de un trabajo. Esto hace referencia a un artículo o a una investigación experimental que es la primera de su fuente. Entonces, de esta memoria científica voy a redactar otras que son las publicaciones secundarias. Las publicaciones secundarias son estos sistemas administrados por importantes organismos comerciales o gubernamentales y se ocupan de la elaboración de resúmenes y el indizado de las publicaciones primarias, así como del almacenamiento y la recuperación de la información contenida en ellas. El autor de memorias científicas necesita estos sistemas para obtener resultados analíticos y grupos de palabras claves. Por último, los estudios recapitulativos, investigación realizada sobre un tema determinado en el que se reúnen, analizan y discuten informaciones ya publicadas. Su alcance depende de la publicación en la que se destina. El estudio recopilativo se considera a veces como una publicación secundaria e incluso terciaria. Esto hace referencia a los artículos de revisión, básicamente. Una forma más fácil de clasificarlas está en un lenguaje un poquito más entendible, que es publicación primaria, secundaria y terciaria. En la publicación primaria son artículos de investigación, también llamados papers, artículos científicos o de divulgación, artículos de reflexión, reportes de caso. Como les había mencionado anteriormente, en las memorias científicas, las publicaciones secundarias son ponencias en eventos, actas, protocolos, tesis, revisiones, ensayos, cartas al editor, editoriales, traducciones, reseñas, libros, revistas de divulgación, etc. Y las terciarias son base de datos, como una revisión bibliográfica. Pues. Bien, vamos al segundo punto, que es el estilo. El estilo hace referencia a la forma de escribir del autor, que va a ser la investigación. Obviamente un autor lo que va a intentar de hacer es que el conocimiento sea comunicado de una forma eficaz y sencilla, pero también varía, varía de autor y varía de tipo de publicación que se dé. No es lo mismo un autor de investigación a un autor literario, porque el autor literario no se va a basar en la evidencia científica, se va a basar en experiencias metafísicas o en inspiración artística, va a buscar un fin artístico o un fin de información científica. Ahí podemos ver que los columnistas están como en medio de la tabla. Luego siguen blogueros. Los blogueros son personas que transmiten la información a través de medios de comunicación masivos en Internet. Puede ser YouTube o otras salas de video. Ok. Formato de divulgación. Okay. El formato de divulgación hace mucha referencia y mucho énfasis
Ah, permítanme, se me olvidó comentarles algo interesante de el estilo. Bien, en el estilo vamos a ver que la claridad de la escritura del artículo a veces es confundida con la simplicidad, y la claridad no debe ser confundida. La claridad es la sencillez y la eficacia para comunicar lo que yo quiero comunicar. Precisión a veces es confundida con tecnicismo excesivo. No debemos de cambiar tanto los temas o los nombres de las definiciones que usamos, sino debemos de ser exactos en lo que queremos transmitir y en lo que estamos transmitiendo. No debemos de ser imprecisos y debemos de evitar ambigüedades. Por eso es que debemos ser muy exactos. Sobriedad, no debemos de confundirla con verbosidad. Debemos de ser moderados en cuanto a lo que estamos comunicando. Fluidez, que no debemos de estar enumerando la fluidez del tema, lo que queremos decir, no debe de ir revuelto, debe de ir en un orden lógico. Ok, eso por parte del el estilo sería todo. El formato de divulgación se refiere al tipo de soporte al que se pone en consideración en la investigación. Estos soportes influyen en la validación de las publicaciones. Puede hablarse de dos soportes básicos que son el físico y el virtual. Aunque actualmente en la actualidad los dos comparten una estrecha línea, este, siempre se le va a dar más importancia a a un texto de investigación que sea físico, en papel, a uno que esté publicado en internet, así por el azar. Así como también se le va a dar más importancia a uno escrito que a otro que sea dado en video o dado en conferencias. Lo que hacen en estos casos es redactar estas publicaciones científicas de conferencias o videos, redactarlas y transmitirlas a través de paper. Bien, como cuarto vamos a ver el prestigio del medio de divulgación. Aún teniendo en la actualidad mayores posibilidades de difundir las experiencias de investigación, pesa más el criterio del prestigio del soporte que el afán de difusión. Esto es, como ya se los he mencionado, la valoración positiva o negativa que tenga la comunidad científica sobre el medio de divulgación y sus múltiples formas de medir esa valoración. Cuando hablamos de prestigio, al mismo tiempo hablamos de estándares, de calidad, o menor, de calidad o de mayor o de menor grado por la comunidad académica. Pero para quienes investigan y por la misma razón se convierten para ellos en un criterio que selección de la revista para poner a consideración sus trabajos. Los autores suelen querer publicar en los medios de mayor prestigio, pero pues ¿qué significa realmente prestigio? Primero, porque son 4 puntos. Primero, que un primer punto que debe cumplir una revista o un artículo, una investigación científica para tener prestigio es que la revista se diferencia del sinnúmero de publicaciones seriadas que existen a través de un código individual para las revistas impresas. Segundo, que la revista sea visible en términos de accesibilidad a través de una inscripción en base de datos. Para que una revista científica sea indizada, usualmente cada base de datos le exige condiciones particulares que se enfocan sobre todo en el referato, contar con comités científicos y académicos cuyos miembros tengan trayectorias reconocidas, así como tener árbitros, también prestigios, otros requisitos, etcétera. El tercer punto para que sean de prestigio es que la base de datos que aloja a la revista sea influyente.
Está sujeto a la discusión de quién determina la validez de una u otra base de datos, pero desde hace algunos años existe un consenso sobre la importancia del Institute for Scientific Information, que publica anualmente un reporte de citaciones de publicaciones científicas para establecer escalas de medición de las revistas. En esta que mencionamos, se divide en dos, que es total de citas, indica el número de veces que cada revista ha sido citada en total de las revistas incluidas en la base de datos. El índice o el factor de riesgo identifica la frecuencia promediada con que se cita un artículo en una revista en un año en particular. Esta cifra sirve para evaluar o comparar la importancia relativa de una revista con otras. El índice de inmediatez, que mide la frecuencia promediada con que se cita el artículo de una revista dentro del mismo año de publicación. Bien, vida media de las citas recibidas y vida media de las citas incluidas. Ok. Entre las vida media de las citas recibidas, esto indica la edad de los artículos citados a mostrar el número de años a partir del año en curso, que representan el 50% del número total de veces que se citó la revista en ese año. Citas incluidas, observa el número de años a partir del año en curso, que representa un 50% de las referencias citadas en artículos, publicaciones de la revista del año en curso. Bien, los primeros dos criterios suelen ser determinantes para dictaminar que una revista tenga mayor o menor prestigio de otra. Estos criterios ya se los mencioné, eran que la revista se diferencie y que la revista sea visible en los términos de accesibilidad. Hago como un repaso, la accesibilidad se refiere a que sea accesible a todo público, pero que no sea mediada por todo público. Ok. De mi parte ha sido todo. Espero que les haya gustado mucho mi presentación. Me despido y les deseo buena vida.